Les voy a hablar sobre las técnicas de la inyección de insulina. ¿Cuál es el propósito de la técnica de inyección? El propósito es administrar la cantidad adecuada de insulina para garantizar su aplicación en el tejido subcutáneo. Es decir, el tejido subcutáneo, como se ve en la imagen, aquí, está la piel, luego viene el tejido subcutáneo. Lo ideal es que no llegue esta insulina al músculo. Existen algunas zonas ideales para la inyección. Como lo comunicaba anteriormente, estas van a depender la zona va a depender de la absorción. Es decir, en brazos la absorción es rápida, pero es más lenta que en el abdomen. En el abdomen la absorción es muy rápida. Cuando se inyecta en el abdomen, en la parte periumbilical, debemos de tener siempre la precaución de inyectar 2 dedos arriba del ombligo, 2 dedos por debajo del ombligo y así en sus laterales. Siempre 2 dedos de diferencia. También tenemos los glúteos y los muslos que tienen una absorción lenta. Debo mencionar que es vital, si tú te vas a inyectar en el abdomen, siempre debes ir intercalando la zona de inyectar. Es decir, si un día vas a inyectar en el ladito derecho, debes tratar de inyectar 2 deditos al ladito de esta misma zona para evitar las lipodistrofias. La técnica de inyección de insulina. ¿Cómo debemos de inyectar? La insulina debe inyectarse en el tejido subcutáneo, es decir, por debajo de la piel y por encima del músculo. Lo primero que debemos hacer es lavarnos las manos con agua y jabón, ajustar la insulina, la unidad de insulina en el bolígrafo o en la jeringuilla, agitar si se utiliza una insulina NPH o premezclada, elegir la zona de inyección y limpiarla. Luego tomar la zona en forma de pliegue, se toma la zona en forma de pliegue, se inyecta la insulina por vía subcutánea con un ángulo de 45 grados en personas delgadas o un ángulo de 90 grados en personas obesas o que tienen más grasita en la piel. Luego se esperan 10 segundos antes de retirar la aguja. No se debe de frotar ni masajear. Si llega a salir sangre, se presiona con un algodón la zona y se retira. La rotación de las zonas de inyección es muy importante y es por eso que siempre el paciente debe de autoexaminar su cuerpo para poder ir rotando y que la rotación sea efectiva y evitar lipodistrofias. En el caso de tener que aplicarse la insulina más de 3 veces al día, es importante rotar las zonas de punción, ya que inyectarse en el mismo sitio puede ocasionar depósitos extras de grasa y bultos en la piel, llamada lipodistrofia, lo que va a hacer una absorción nula de la insulina. Es decir, si tú te vas a inyectar en el desayuno, en el glúteo, a la hora del almuerzo te puedes inyectar en la pierna o a la hora de la cena te puedes inyectar en el abdomen. Hacer ese tipo de rotación, o si tú como paciente solo te inyectas en el área del abdomen, rotar 2 dedos de diferencia en donde te inyectaste la primera vez. No debemos de olvidar que cuando uno se inyecta en el abdomen, siempre debe tener 2 dedos de diferencia del ombligo. 2 dedos por encima, 2 dedos por debajo del ombligo y 2 dedos en los costados. La recomendación para evitar lipodistrofia. Los pacientes, vuelvo a repetir, deben autoexaminar sus zonas de inyección para evitar y poder llevar un estudio de su cuerpo. Si uno se perfora un vaso sanguíneo superficial, se puede producir un hematoma o un leve sangrado, lo que va a provocar una lipodistrofia. ¿Qué es la lipodistrofia? Una patología del tejido graso relacionada a la mala técnica de inyección. Existen 2 tipos de lipodistrofia. La lipoartrofia, que es una reducción o retracción del tejido graso, que sería la que tenemos aquí. Y la lipohipertrofia, que es un aumento de tejido graso, que sería esta. Ambas producen una mala absorción del tratamiento, lo que puede provocar un efecto nulo del tratamiento. Los factores que favorecen la aparición de la lipodistrofia. El principal factor es no autoexaminar nuestro cuerpo. Si nosotros como pacientes no autoexaminamos nuestro cuerpo, no nos vamos a dar cuenta si es que existe algún tipo de hematoma. Entonces podemos inyectar esta zona y vamos a hacer que la absorción no se haga correctamente. Luego,
En la no rotación de las zonas de inyección, esto va relacionado con lo que anteriormente he mencionado. También la reutilización de agujas o jeringas. La naturaleza de la insulina. Debemos recordar que la insulina cuando está vencida no se debe de aplicar porque esta no va a tener ningún tipo de efecto. También están los números de inyecciones. Cuando los pacientes se inyectan más de 3 veces en el día, si uno lo hace en la misma zona, la absorción no será la adecuada. Con este estudio hemos podido determinar como TENS que solamente el 38% de los pacientes realiza una rotación de zona. Los demás no se preocupan ni de autoanalizar su cuerpo ni de hacer rotación de estas. La conservación de la insulina. Las insulinas abiertas a temperatura ambiente duran máximo un mes. Las insulinas cerradas se pueden mantener en el refrigerador, pero debemos tener en cuenta que no puede estar por debajo de los 0 grados, ya que si esta se va a destruir, y ni tampoco puede estar por encima de los 25 grados, ya que pierde su efectividad. Es fundamental que los pacientes chequeen la fecha de elaboración de las insulinas. La eliminación y la reutilización de las agujas. Las agujas deben desecharse inmediatamente después de su uso. No dejar agujas en bolígrafo, no reutilizar las agujas por riesgos de infecciones. Se debe desechar en un recipiente de plástico duro, por ejemplo, en algún frasco de detergente. Se deben retolar también el recipiente. Para que la eliminación y desecho de la aguja sea más seguro, como paciente podemos cortar la punta de la aguja y eliminarla de una forma más segura. La advertencia. Hay que adjustar la dosis y tipo de insulina con el estilo de vida que adopte el paciente para evitar descompensaciones. La insulina debe inyectarse correctamente y rotar el sitio de la aplicación para poder evitar lipodistrofia y la mala absorción. No debemos de olvidar este tema. La insulina rápida tiene que ser transparente y no contener ningún tipo de partícula. Es por eso es fundamental revisar nuestra insulina al aplicarla, ya que existen las que son claras como el agua. Estas no deben tener ningún tipo de material dentro de la insulina, o si no, se deben de eliminar inmediatamente. Se debe agitar bien la insulina de aspecto lechoso, ¿ya? No se debe utilizar la misma jeringa para todas las aplicaciones, y si uno realiza ejercicio antes de inyectar, debemos esperar unos minutos para poder como desacelerarnos y inyectar de una mejor manera. Existen en el mercado jeringas de 30, 50 y 100 unidades, con aguja integrada y no integrada. También tenemos agujas de 4, 6, 8 y 13 milímetros. Las de 4, 6 y 8 se utilizan por lo general en niños o personas delgadas, y las de 13 milímetros en personas con sobrepeso u obesidad. Aquí tenemos una aguja de 6 milímetros. También contamos con dispositivos como la pluma, el cual tiene un cartucho de insulina y una aguja muy pequeñita. Tiene una ventana donde podemos ver la dosis que vamos a aplicar. Son muy prácticos. Acerca de las insulinas, les puedo decir que dependiendo de su tiempo de acción tenemos las rápidas, ultra rápidas y las prolongadas. Las que son rápidas y ultra rápidas tienen un aspecto cristalino como el agua, y las que son prolongadas como la NTH o las premezclas tienen un aspecto lechoso. Vamos a hablar sobre su conservación. Deben de permanecer en lugares frescos con temperatura ambiente. Pueden durar hasta 28 días en temperatura ambiente. Si se refrigeran, deben estar entre los 2 grados y 8 grados Celsius. Para la eliminación, como vamos a estar en nuestro domicilio, podemos crear dos formas. Una eliminación en una cajita donde vamos a meter todos nuestros frascos de insulina y las jeringas con las agujas. O podemos hacerlo con un envase de detergente, donde también deben estar ambos rotulados de forma segura. Ahora les voy a conversar sobre la aplicación de la insulina. Las zonas. Las áreas de aplicar son la zona exterior superior de los brazos, la zona anterior y lateral de los muslos, la zona superior de los glúteos, y en el abdomen 2 dedos abajo del ombligo y 2 dedos por arriba del ombligo, por el saco braquial. Para poder preparar la insulina debemos de limpiar la parte superior del frasquito con nuestra jeringa
tomar aire. Si vamos a aplicar 10, vamos a tomar 10 de aire y le inyectamos a nuestra insulina. Luego damos vuelta nuestro frasco y comenzamos a retirar nuestro producto, que en este caso van a ser 10 de insulina. Nos preocupamos de que estas no tengan aire y luego la aplicamos. Si es que vamos a aplicar una mezcla, siempre debemos de mezclar primero la clara y luego la lechosa. Ahora vamos a generar la aplicación. Limpiamos la zona. Tomamos un pliegue. En este caso nuestra persona es una persona delgada, entonces vamos a aplicarla en 45 grados. Y aplicamos. No se debe masajear ni frotar. Si llega a salir sangre, con el mismo algodón apretamos y listo. Se pregunta, ¿le sirvió esta educación para comenzar su tratamiento? ¿Pudo entender la importancia de la rotación de zona? ¿Logró identificar la forma de inyección? ¿Tiene alguna duda o consulta? Mencionar que con este ramo, comunicación y aprendizaje, he logrado reforzar en mí la formulación de informes, crear informes. Antes me costaba mucho crear los informes o mantenerlos ordenados. Lo que más me costaba era hacer la bibliografía. Me ha servido mucho este ramo para poder ordenar las partes del informe y entender el porqué de cada una. También me ha logrado ayudar a recordar cosas que no pasaba desde cuarto medio. Por ejemplo, las técnicas de habla, la importancia del habla y los tipos de registro que debemos de tener. Este tipo de registro nos va a ayudar ahora en la universidad o en el instituto, o nos va a ayudar también cuando seamos unos técnicos de enfermería. Bueno, muchísimas gracias.